Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video como siempre. Por favor deja tu poderoso like, suscríbete a muerte, que es lo más importante, si te va a encantar este pedazo de video. Y me van a decir, Destro, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues bueno, primero que nada muchas personas me han preguntado si se puede jugar en emulador, cosa que sí, sinceramente, claro que sí se puede. Y hoy les traigo algo muy bueno. Primero que nada, como siempre, vamos a ir a lo que es actualmente, claro que sí, al LD Player, esta poderosa web y este poderoso emulador que, bueno, ya de primeras, obviamente lo que estamos visualizando es que podemos descargar el Apex Legends Mobile. Recuerden de que, pues bueno, tenemos que descargar la versión de 64 bits, no la de Android 5.1, básicamente porque el Apex pide una versión de Android 8.0 en adelante, y cualquier cosa e instrucción que tengan, pues aquí lo pueden saber conforme a ello, que está perfecto. Pero para serles sinceros, pues claro que sí, pues nos regresamos tal cual y vamos a descargar el LD Player, la versión de 64 bits. Y pues nos va a salir aquí actualmente el instalador, como siempre tenemos que abrirlo tal cual, sin problema alguno, ustedes lo saben. Lo típico que hace cuando querés inicializar algo o instalarlo, sin problema alguno. Pues como siempre, tachamos acá con palomita e instalación rápida y en español. Igual puedes hacerlo con instalación personalizada, pero nosotros la vamos a hacer tranquilamente con la instalación rápida. Recuerden que para jugar Apex Legends Mobile todo estará en el comentario fijado para que puedan descargar el LD Player y poco a poco sigan mis instrucciones para que puedan jugar completamente el Apex Legends Mobile. Así que pequeña transición y esperemos a que esto se termine de instalar, que es lo más importante. Bueno, cracks, bueno, ya llegamos a la última parte de lo que es actualmente la propia instalación del LD Player. Solo tocaría esperar y luego pues vamos a meternos de lleno en lo que es el propio emulador, que es lo importante. Como ustedes saben, pues aquí lo tenemos por ahora, pero bueno, tenemos dos apartados, el LD Player 64 y el LD Multiplayer R64, que este es para configurarlo completamente. Este te lo haré de un solo, pero a mí me gusta siempre configurar completamente lo que es el propio emulador sin problema alguno. Ahora, primero que nada, como siempre vamos a utilizar uno nuevo, ya saben lo típico, lo va a crear tranquilamente, sin problema alguno. Esto puede que tarde un poquito o puede que no tarde un poquito, dependiendo obviamente de su dispositivo, o mejor dicho, tal cual como lo que es su propia computadora. Ahora, primero, antes de iniciarlo, vamos a configurar completamente todo esto. Les recomiendo ponerlo entre 1280 o 1920-80. Bueno, en mi caso lo voy a poner en 1920. Si su computadora tiene 4 núcleos, pues lo recomiendo como siempre. Yo aquí le voy a poner 8 de RAM porque pues mi computadora tiene 16 de RAM, así que no hay problema alguno. Lo demás está bien, incluso lo puedes personalizar. Aquí tenés incluso DPI, XY y demás cositas de la vida, pero lo voy a poner en modo tablet, o incluso lo puedes poner modo ultra, tal cual, si quieres hacerlo, claro que sí. En fin, bueno, todo esto está igual. Modelo, vamos a utilizar el modelo más recomendado, que es el ROG Phone 2. En FPS, pues así lo dejo tranquilamente, dependiendo de su dispositivo, como lo que pueda hacer su computadora, pues recomiendo completamente de que se abarquen a los 60 FPS o 90 cuadros por segundo, dependiendo del modelo que quieran utilizar. En juegos, pues es 60 FPS por defecto, todo está bien. Aquí lo voy a dejar en 1080, claro que sí, porque depende también de su tarjeta gráfica que tengan actualmente en la propia PC que tengan. Aquí pues no deja tocar nada y pues de aquí todo queda igual. Luego de eso pues iniciamos completamente lo que es el emulador LD Player, que se les tendría que inicializar muy rápido, no tarda mucho, y recuerden tener activada la virtualización de Windows, que pues eso es sencillo, tranquilamente no se preocupen y no les va a dar ningún problema, ya que este es un muy buen emulador para lo que es correr Apex Legends Mobile. Como siempre, comentario fijado, link en la descripción para poderlo descargar, claro que sí, que es lo más importante. En fin, bueno, para mientras que esperamos que está cargando el LD Player, que poco a poco ya está cargando, que es lo importante. Recuerden también tener actualizada lo que es su BIOS de lo que es la propia PC, tranquilamente. Y bueno, ahora vamos a entrar detalladamente a lo más importante. Es decir, ¿qué es lo más importante de esto? Pues bueno, luego de tener ya lo que es aquí el LD Player, pues vamos al sistema de aplicaciones de lo que es Play Store. Y pues tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta, claro que sí. Pues bueno, esto lo voy a dejar, bueno, vamos a iniciar cuenta tranquilamente. Bueno, luego de iniciar sesión completamente en la Play Store del emulador, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es ir a buscar el Apex Legends, claro que sí, sin más. Pues aquí nos va a salir para instalar. Recuerden que hay que tener una cuenta en las regiones correspondientes del Apex, muchas veces lo he explicado tranquilamente. Así que bueno, lo único que deben de hacer es darle a instalar y pues solo esperen que se haga la magia. Y se va obviamente a instalar lo que es el propio juego, el propio Apex Legends Mobile se estará obviamente instalando para que lo puedas jugar en emulador si quieres jugarlo en emulador. Así que pequeña transición y esperemos que se instale para que juguemos tranquilamente el Apex Legends Mobile, claro que sí. Bueno, luego de haber descargado todo, lo único que te toca, y es completamente recomendado, es abrir el
Apex Legends Mobile, claro que sí. Bueno, recuerden de que lo pueden jugar tranquilamente en el LD Player, un muy buen emulador, como siempre dije. Si lo quieres descargar y hacer todo este proceso, jugar y descargarlo completamente sin problema alguno, pues bueno, tienes el comentario fijado, el link para poder descargarlo, y también en lo que es la descripción de este pedazo de video, en lo cual puedes jugar incluso el juego tranquilamente, descargarlo, probarlo en tu PC y ver si te va súper bien. Lo bueno es que sí te irá súper bien, porque el juego está muy bien optimizado para lo que es actualmente el emulador. La emulación en LD Player es muy buena, la verdad es que vale completamente la pena. También tiene un sistema de personalización muy sencillo, muy fácil para lo que es al nivel de teclado, y poner actualmente todo lo que es en pantalla, todos los botones parte por parte, tanto como el botón de disparar como el botón de apuntar, disparar, mientras vas obviamente agachado, mientras vas en el desliz, tal cual. Así que está perfectamente equilibrado este emulador, como siempre te lo recomiendo. Para la gente que no puede jugar en móvil, pues es una muy buena opción viable para poder jugar incluso con tus panas. Recuerda que no es baneable ni nada por el estilo, todo bien, todo correcto. Puedes jugar incluso este lanzamiento regional y próximamente el global desde LD Player con tu cuenta de Apex Legends Mobile. Así que yo te recomiendo que lo disfrutes, que aproveches y que no te quedes atrás de jugar este poderoso juego, ya que mucha gente lo está tratando de jugar. Y pues bueno, que es algo que está ahorita en el auge, o sea, que todo el mundo quiere jugar Apex en móvil. O bueno, si no puedes jugar el Apex de PC o en consola y puedes tratar de emularlo, pues puede venir de buena manera para que lo puedas jugar tranquilamente en lo que es el emulador LD Player. Muy recomendado, la verdad es que me ha gustado completamente, me ha encantado, ha sido una muy buena sensación de jugar en emulador. La verdad es que me gusta cómo está emulado, va obviamente fluido el juego y demás cositas de la vida. Se nota completamente que sí le han dado mucho cariño, y que pues como siempre recuerda descargarlo y poderlo jugar si quieres darte la oportunidad de jugar desde lo que es actualmente este poderoso emulador, jugarlo tranquilamente, disfrutarlo, que es lo más importante. Recuérdame, házmelo saber en la barra de los comentarios si lo has descargado, lo has jugado y lo has disfrutado desde este poderoso emulador. Como siempre, yo te recomiendo que lo descargues, dale la oportunidad, pruébalo, juégalo, disfrútalo, que es lo que más importa. Y bueno, me recomiendas completamente el video si te ha encantado, para que mucha gente sepa de este poderoso emulador, el cual puedes jugar tranquilamente y puedes disfrutarlo desde tu propia casa sin problema alguno, que es lo que más importa. Y bueno, habiendo dicho eso, y luego de haber visto esta poderosa emulación, este poderoso juego, que es lo que más importa desde lo que es el apartado de PC, pues bueno, con esto nos despediríamos tranquilamente del poderoso canal y un buen video, claro que sí. Como siempre, por favor, deja tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Déjamelo saber en la barra de los comentarios, y como siempre te deseo lo mejor del mundo mundial. Un fuerte abrazo y nos veremos en un próximo video. Y hasta la próxima, me despido. Soy Desvendo2, que Sector C me los acompañé, y recuerda estar suscrito al canal como siempre. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!